Les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de María Elena Olivares, del grupo Cúspide, en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que María Elena, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, Jorge, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad nuevamente. Bueno, iniciemos entonces, María Elena. Claro que sí. Bueno, pues yo he titulado a este espacio de tiempo, lo que quiero compartir con ustedes es la palabra agradar. Hace algunos días o ya algo de tiempo, yo veía en la palabra que dice que cuando viene palabra del cielo a hablar sobre la vida de Jesús, dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces la palabra complacencia me llamó mucho la atención porque ¿qué era lo que sentía el Padre de la vida de Jesús? Y en el diccionario, complacer es sentir placer. Entonces imagínense ese Padre, dice, este es mi hijo amado, ¿sí? Entonces lo amaba y no solo lo amaba, sino se complacía con su vida, se complacía con su ser. Entonces yo preguntaba, ¿cómo yo quisiera que él sintiera eso por mí? Que cuando yo me acercara, que él sintiera esa sensación. Entonces, su palabra ahí viene especificado que cómo hacerlo, cómo buscarlo. Entonces, o qué es lo que le complace a él. Y entonces encontré la palabra agradar. Y en Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces lo primero que tengo que saber es que si yo vivo en la carne no le puedo agradar. Entonces sabemos que vivir en la carne es lo que está pasando en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Lo que nosotros hacemos o realizamos a nivel del alma y a nivel de nuestro cuerpo. Recuerden que Él es espíritu y realmente mi relación con Él es en el espíritu. Nosotros estamos formados por un espíritu, un alma y un cuerpo. Y las tres cosas forman nuestro ser. Aquí en el mundo normalmente antes de conocer a Dios siempre hablamos de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, pero es solamente una parte de nuestro ser y muy poco conocemos de nuestro espíritu. Solamente cuando recibimos al Señor y cuando empezamos a leer la Biblia, que la Biblia, su palabra es espiritual porque Él es espíritu, empezamos a entender cosas espirituales. Entonces dice que aquí que de los que viven en la carne, o sea, los que viven en las emociones, los que viven en los pensamientos, no le agradan a Él, dice los que viven en la carne. En Hebreos 11:6, ahí vamos a ir dirigiendo esta plática en esta parte. Dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Volviendo a buscar la palabra, ¿qué es lo que te complace? ¿Qué es lo que puedo hacer que mi vida sea grata? Preguntándole a Dios. Y dice aquí que sin fe es imposible agradar. Entonces tengo que tener ese, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Él se complace, Él le agrada que yo tenga fe, Él le agrada que yo crea que le hay, Él le agrada que yo crea lo que está escrito. Él le agrada que reconozca que existe. Él le agrada que conozca, eh, que, que cada día le busque más. Y aquí hay algo, cómo buscarlo, cómo creer o cómo hacer que esa creencia o que sea grata a Él. Hay algunas situaciones,
hace algunos días estaba oyendo una predicación respecto a ese punto en específico y habían algunos puntos por qué no creemos. Si, por ejemplo, creer es que le estamos agradando o yo quiero creer para agradarle, ¿qué es lo que me impide no creerle? Y mencionaban algunos puntos y quiero comentarlos a ustedes y para que pues podamos ver, ¿no? Volviendo a enfocarnos de agradarle, de hacerle sentir bien con nuestra vida, qué es lo que nos impide no hacerlo. Aquí citaron el punto, ¿recuerdan? Donde Felipe encuentra al etíope, que el etíope era un eunuco, eran personas que servían al rey y eran, pues, no podían tener una vida sexual, entonces por eso se les llamaban eunucos, porque, bueno, eran castrados prácticamente para que no pudieran tener relaciones con la gente del reino. Y dice que este eunuco etíope, de Etiopía, dice que iba leyendo las escrituras y que Felipe lo escucha y que le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y pues qué curioso, ¿no? Él no entendía, pero aún así leía. Y él dice, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? O sea, no lo entiendo, pero pues si me lo enseñas, podría yo entender. Y dice que andando en el camino llegaron a cierta agua, después le explica una parte de las escrituras de Isaías, y dice que llegando por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, ¿aquí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ya en ese momento Felipe le había hablado de las escrituras y del bautismo en agua. Y vean cómo él dice, bueno, pues si esto es verdad, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dice Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces aquí está un secreto. Si creemos de todo corazón, no si sabemos, si entendemos, si somos eruditos, sino solamente si creemos de todo corazón. O sea, de todo corazón es con mi espíritu, con mi alma y con mi cuerpo. O sea, creo que puedo ser bautizado en agua. Creo que si yo creo en Jesús, seré salvo. Eso es lo que le agrada al Padre. Esa fe, esa fe tan sencilla y tan simple de cada palabra que hay en la Escritura, de todo lo que escribió desde Génesis hasta Apocalipsis. Recuerden, sí fue escrito por personas, pero fue inspirado por el Espíritu Santo en la vida de cada uno de ellos. Entonces es palabra de Dios. Me dice en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, aquí al creer la palabra, voy a agradar a Dios, pero si creo y permanezco en la palabra. O sea, la hago realidad, no solo la creo, no solo creo que es verdad, sino también la vivo como una verdad. Dice, y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Y nosotros sabemos que la verdad es una persona. Entonces aquí se está refiriendo, dice que si permanecen en su palabra, serán verdaderamente sus discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Dice, y conoceremos a Jesús, porque Jesús la verdad es una persona y esa persona se llama Jesús. Entonces vean qué cosa tan
ahora entiendo por qué se complace Dios en nuestra fe, se complace Dios o le agrada nuestra fe. Porque cuando es como estoy diciéndote la verdad y tú no me crees. Entonces es como me volteo hace poco, hay una palabra que Dios ya me había dado que decía sométete a tu marido, ¿se acuerdan? Ahí esa escritura. Y sin embargo, esa parte no la había hecho. Es como decir, ¿sabes qué? Como te estoy hablando y yo hacerme a un lado. O sea, no, sí me estás diciendo, pero no te escucho. Por eso para él agradarle es que nosotros creamos en lo que nos la está diciendo, en lo que está diciendo su palabra. Y dice en Juan 1:4, en el principio era el verbo, hablando de la palabra, ¿no? En el principio era el verbo. ¿Y qué es el verbo? La palabra. Y el verbo era con Dios, o sea, la palabra era con Dios, y el verbo era Dios, o sea, la palabra es Dios. Y era en el principio con Dios, o sea, el verbo o la palabra era en el principio con Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas, o sea, por la palabra o por el verbo. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Otra vez, por la palabra. Había sido hecho. En él estaba la vida, o sea, la palabra. En la palabra estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Y quién es la palabra? Dice que en el principio era él, o sea, la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí está hablando de Jesús. O sea, y dice que en él, pues en Jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por eso dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocerán la luz y la luz los hará libres. Por eso tanto se complace o tanto le agrada a Dios que nosotros creamos en su palabra, que nosotros creamos en lo que nos está diciendo. Dice, aquella luz verdadera, hablando de Jesús, que alumbra a todo hombre. Estoy leyendo Juan capítulo 1, versículo 9. Dice, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, vino a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, por la palabra. Dice que todo fue creado por Dios. Y que él, o sea, todo fue creado por Dios y que él era Dios y que estaba con Dios. O sea, la palabra estaba con Dios. Jesús estaba con Dios. Jesús, que es la luz, estaba con él. Y dice que esa luz vino a esta tierra. O sea, Dios vino a esta tierra y se hizo hombre. Ahora vamos a ver cuál es una diferencia de lo que el eunuco con un corazón. ¿Se acuerdan que dijo que si había algún impedimento para que fuera bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Si crees, puedes hacerlo. Y a diferencia de ese corazón, como el del eunuco, que creyó,
hay cosas que nos impiden a nosotros no creer y por no creer, no agradar a Dios. Dice en Marcos 16:14, finalmente se apareció a los 11. Ya Jesús había muerto y se había aparecido nuevamente a los 11 y dice a los 11 mismos, o sea, a sus discípulos, estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea, esto es lo contrario. La otra, el eunuco creyó de todo su corazón y ellos, dice que les reprochó. Ajá, o sea, otra vez no agrada a Dios la incredulidad. Dice, reprochó su incredulidad y dureza de corazón. El otro había creído con todo su corazón y ellos ya habían endurecido su corazón que no creyeron. En primera de Timoteo 1:13 dice, está hablando Pablo, y dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, más fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. O sea, era incrédulo, porque no conocía, porque no sabía. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hay otra situación que no nos permite creer y al no creer no agradar a Dios. Dice en Marcos 5:35-36, mientras él aún hablaba, llegó de casa del principal de la sinagoga diciéndole, aquí era un principal de la sinagoga, recuerden que estaba enferma su hija y entonces llama a Jesús. Y dice que un sirviente del principal de la sinagoga le dice, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús le dijo, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. O sea, otra cosa que nos impide poder creer es el temor. Y por eso es tan importante, muchas veces en la Biblia dice, no temas, no temas, yo estoy contigo. Sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Varias veces se la repite, no recuerdo exactamente cuántas veces, pero a José, antes de que vaya a tomar la tierra prometida, le repite constantemente, no temas, esfuérzate y sé valiente. Entonces, la incredulidad sería una cosa que nos impide creer y que nos impide agradar a Dios. Otra sería el temor. El temor a lo que yo creo que es inseguridad. Dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Si nosotros creyéramos cuánto Dios nos ama, normalmente cuando hemos vivido una paternidad poco amorosa, protectora, de seguridad, es difícil poder creer que Dios nos ame tanto porque no nos hemos sentido amados. Pero esto también tiene que ser una revelación para nosotros. El que podamos sentir ese amor tan grande por parte del Padre. Porque entonces cuando vamos a tener la seguridad de que pase lo que pase, Él nos ama. Que no importa la situación que se presente, Él nos ama. Y que dice, mis pensamientos son de bien y no son de mal para ti. O sea, eso es lo que Él quiere. Él quiere todo lo mejor para nosotros. Todo lo mejor. Yo creo que ahora puedo entender, ¿no? Por qué le agrada el que le creamos.
es como, no sé si ustedes son padres, pero ven un hijo y quieren lo mejor para el hijo y pues como que él dice, no, déjame vivir mi vida, ¿no? Y uno se desespera y dice, no, es por aquí, es esta manera. Y desde luego cuando oyen mis palabras, claro que me agrada, claro que me agrada porque me escucha. Eso es tan importante, que me escucha. No solo me escucha mis palabras, sino también las lleva a cabo. Y ese sentimiento de agradable que me produce en mí, yo creo que es el que le produce también al Padre. Hay otro tiempo, en Lucas 8:13, dice, los de sobre la piedra, hablando de la parábola del sembrador, dice Lucas 8:13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Aquí es otra situación que se presenta y que lo estaba mencionando anteriormente. Cuando viene una prueba, es muy difícil poder comprender o poder creer que Dios nos ama. Cuando estamos viviendo una situación difícil, no podemos decir no, porque en nuestro pensamiento, en nuestro intelecto, en lo que hemos vivido, no puede ser que Dios me ame. Sí, estoy pasando por una situación así, pero yo creo también, esto es una prueba, algún tiempo yo había escuchado, una prueba es un examen. Entonces, creemos, le creemos a Él. Entonces decimos, sí te creo. Y entonces pues pasamos una prueba. Es la única manera de poder verificar, ¿no? Si entró el conocimiento en nuestras vidas. Y a pesar de la prueba, lo que yo les decía, no importa las circunstancias, no importa, yo creo que tú eres, tu palabra es verdad, lo que tú me dices es bien, lo que quieres para mí es de bienestar. No importa si estoy bien económicamente, no importa si estoy mal económicamente, no importa si tengo salud, si no tengo salud. La verdad es que Él me ama. Esa es la verdad. Y Él desea lo mejor para mí. Y en Juan 12, 44, 46 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, recuerdan lo que decíamos, que Jesús es la luz, Jesús es la verdad, Jesús es la luz, Jesús es el camino. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Aquí han oído nuestra carne de pecado, hablando al principio decía que Dios no le agrada si vivimos en la carne. Y en la carne, en nuestra alma y en nuestro cuerpo es donde está el pecado. Recuerden que cuando Adán y Eva comieron del fruto del bien y el mal, se corrompió. Su ser se corrompió. Sus pensamientos, sus emociones. Entró vergüenza, entró miedo. Recuerden, ahí hay una parte donde Adán le pregunta a Dios, ¿en dónde estás tú? Y dice, tuve miedo y antes no conocía el miedo. Entonces esta luz va a penetrar dice que vino al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En todo lo que se había distorsionado de la realidad del ser humano, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Toda esa distorsión que el pecado ha hecho en nuestras vidas, en nuestros pensamientos de corrupción, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo físico que hemos entregado al pecado. Por eso a Dios no le agrada. Entonces dice que el que cree en mí, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas, porque Dios va a ir poniendo un foco. Por eso David le decía, escudriña mi corazón
y dice, hay camino de mí, hay camino de perversidad en mí. Esa luz que es Jesús va a entrar y va a penetrar en nosotros y va a sacar esa tiniebla. Si hay pecado dentro de nosotros, mentira, engaño, fraude. Recuerden que dice, por ejemplo, que en el caso del adulterio, ¿no? Yo te digo, dice antes que el cometer adulterio era tener relaciones fuera del matrimonio, pero dice, ahora yo te digo que si tú miras con codicia a una mujer, ya estás adulterando. Entonces esa luz que es Él nos va a también, no vamos a permanecer en esas tinieblas en las que estamos. Y bueno, aquí seríamos como este predicador o esta predicadora hablaba precisamente de el caso de los amigos de Daniel, ¿se acuerdan? Que iban a ser echados al foso de los leones y ellos dijeron, le dijeron a Nabucodonosor, dicen, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, Nabucodonosor les dice, ¿no? O sea, ¿están ustedes dispuestos a adorar la imagen que él había creado? ¿Se acuerdan? Y ellos dicen, no es necesario que te respondamos. Dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano. O sea, no solo me puede librar el Dios de este fuego ardiente, sino además de tu mano. Oh rey, nos librará. O sea, ellos confiaban en que Dios los iba a librar. Pero dice, y si no, aquí es algo tan importante. O sea, Dios dice que sus caminos son de bien y no son de mal. Y si yo estoy atravesando una situación que aparentemente no es de bien, yo debo de creer que es para bien. Porque es la verdad. Por eso ellos dicen, y si no, o sea, si no me libra Dios, si no me librara, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Wow! ¿Se imaginan? O sea, ellos estaban tan convencidos y creían lo que Dios había dicho, lo que Dios decía, su palabra decía, que ellos dijeron, yo estoy segura que Dios nos va a librar, pero en caso de que no me libre, de todos modos, no voy a adorar a otros dioses ni tampoco voy a servirles. Entonces, yo creo que por eso se agrada tanto a Dios en que le creamos a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de nuestros temores, a pesar de la oscuridad o las tinieblas o el pecado que hay adentro de nosotros, que nosotros le creamos en su palabra, que nosotros creamos lo que Él nos dice y creamos toda su palabra, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque va a suceder. No podemos decir, ¿sabes qué? Esto sí, ¿no? O sea, esta bendición, sí la creo, pero esta, digamos, consecuencia de mi pecado, esto no. Yo siempre, bueno, yo preguntaba, ¿no? Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios es fiel. Tiene tantos atributos, tantos atributos. Pero uno de ellos es santo. Y yo creo que ahí dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, no tampoco podemos ser santos por nosotros, sino Él nos hace santos. Su sangre, lo que Él hizo, lo que Él pagó en esa cruz, nos lleva a esa santidad. Que tengan una buena tarde. Deseo de todo corazón que anhelen en lo más profundo de su ser agradar a Dios en su vivir, en todo lo que hagan, en todo lo que sientan,
y en todo lo que piensen. Muchas gracias.